Me parece una vergüenza y una indecencia que en la televisión, aunque no sea la televisión pública, se dé voz a gente como Pilar Rahola, una sionista de manual. Con Palestina ha pasado como con la Dana. De repente ya no ocurre nada. De repente ya no hay más noticias sobre el tema. Pues ¿sabéis lo que está pasando en Palestina? Esto. Y esto, niños pasando hambre, una población pasando hambre, asfixiada por ese régimen sionista, bajo los mandos del genocida Netanyahu. En Palestina estamos viviendo uno de los dramas humanitarios más graves del siglo XXI, al mismo nivel que la Alemania nazi. De hecho, os hago una pregunta, ¿tenéis una idea, la más mínima idea, de cuántos niños han sido asesinados por Israel? ¿Cuántos diríais? De todas las cifras que habéis escuchado. ¿3.000? ¿4.000? Pues no, ya son 14.000 niños asesinados por el régimen sionista de Israel. Y Pilar Rahola, la sionista Pilar Rahola, dice que no hay genocidio. Irene, está en plató Pilar Rahola, que querías intervenir. Adelante. No, yo es que alucino. Es decir, le das la cruz de Isabel la Católica a un representante de Qatar, que es un país en el que si te pones una cruz en el cuello te pueden enviar a la cárcel, pero eso no pasa nada porque el islamismo radical no preocupa a nadie. Y en cambio se lo das a la persona más influyente de Europa en estos momentos, que es Giorgia Meloni. Es decir, que ha sido que está muy lejos de hacer una política de extrema derecha en Italia. Yo escribí un artículo en su contra cuando salió primera ministra. Tengo que decir que en estos momentos no me parece que haga de política de extrema derecha. Eso no significa que me guste más o menos, pero en cualquier caso hablamos de una persona muy importante que tiene una gran influencia en Europa, que tiene relaciones con todo el mundo y que sin embargo no se dedica a enviar, no sé, a la gente a la cárcel por sus ideas políticas o por llevar una cruz. Pero además, que lo diga un partido que por otro lado me defiende a Maduro, a mí se me hace un lío. O sea, Qatar y Maduro sí y Meloni no. Bueno, pues lo veo raro. Irene. Bueno, Rahola ya está en clave con Podemos, si cuela, cuela, y si no, Galapagar y Venezuela. Pero, a ver, bueno, yo creo que obviamente con esto no se pueden tener paños calientes. Yo creo que es una irresponsabilidad tratar de legitimar o tratar de hacer de menos, de lavar la cara a una fascista como es Giorgia Meloni, que tiene un partido que es heredero de las políticas de Mussolini, es una antiabortista declarada, está haciendo políticas que violan los derechos humanos de las mujeres, está haciendo políticas que van contra la comunidad LGTBI y a mí me parece que los derechos feministas no son una moneda de cambio. No te oigo bien, Pilar, y además quiero terminar porque me parece importante. Dejemos que acabe porque está a distancia, sí, por favor. Y a mí me preocupan todos los países en los que se violan los derechos humanos. Me preocupan aquellos a los que Occidente y los aliados o sometidos, como está en este momento Europa y como tiene el Partido Socialista sometida a España a los intereses belicistas y a los intereses de Estados Unidos a través de la OTAN. Me preocupan los que ellos señalan y también a los que se los dejan pasar todo. Me preocupa también lo que pasa con el régimen dictatorial de Marruecos y me preocupa, Pilar, que haya sionistas en nuestro país que estáis defendiendo diariamente un genocidio que lleva más de un año cometiéndose por parte del Estado terrorista de Israel. Y yo creo, faltaba porque es que en Palestina nos estamos jugando la humanidad. Y que haya gente que estéis defendiendo los intereses de un Estado terrorista que está dejando sin agua, sin energía, sin asistencia sanitaria, sin asistencia humanitaria, que está invadiendo varios países a la vez, que acaba de ocupar ilegalmente, bueno, ya tenía ocupado ilegalmente el territorio sirio y ahora se lo acaba de anexionar. Me parecen elementos suficientemente graves como para que si tú haces una intervención en la que vas de abanderada de los derechos humanos, pues me parece poco compatible con ser una declarada defensora de un régimen sionista, terrorista y genocida. Espectacular las palabras de Irene Montero. No puedo estar más de acuerdo. El problema es que te presentan en estos programas de televisión de forma dicotómica estas dos opiniones, la de Pilar Rahola y la de Irene Montero, como si fueran igual de válidas. Es como si pusiéramos en el mismo programa a un nazi y a un judío, a una persona negra y a alguien del Ku Klux Klan, como si validáramos esas opiniones. Además, permitiendo, Risto Mejide permite que Pilar Rahola mienta, porque no es que Irene Montero esté diciendo que hay genocidio. Organismos internacionales. Se ha dado orden desde la Corte Internacional de Justicia de detener a Netanyahu. Se acaba de anexionar una parte de Siria, bombardea Libia. Israel es el nuevo régimen nazi de Oriente Medio y hay que decirlo tal cual.
cuál es. Esta es la verdad. Y este tipo de contenido, este tipo de relato, no lo vais a escuchar en televisión. Os presentarán, como os digo, versiones dicotómicas y si no estamos puestos en el tema, no vamos a saber o no vamos a comprender bien la cuestión. Que además aún recuerdo cuando Willy Toledo le pintó la cara a Pilar Rahola sobre el tema. Yo aquí, ya que vamos a hablar de Palestina, Es que por tanto, creo que es más interesante, en vez de dar mi opinión, que tampoco tiene máxima relevancia, y además ya todo el mundo la sabe, y el que no la sepa se la digo, no, soy sabem, sí. apasionadamente pro-palestino desde que era niño, porque siempre, desde mi familia me han enseñado a estar al lado del débil y en contra del poderoso, y soy profundamente y furibundamente antisionista. Pero como mi opinión ya está dada, yo creo que lo mejor respecto a Palestina es leer informes de organizaciones internacionales, creo que respetadas, sobre todo pues, desde el mundo capitalista y muy poco sospechosas de ser, de apoyar a Hamas, ni a Hezbollah, ni de ser ni muchísimo menos comunistas como Amnistía Internacional o Save the Children o el propio diario El País, que pocos diarios más pro-sionistas hay en el Estado español, y leer algunas cositas que yo creo que definen perfectamente lo que es Palestina, ¿no? Según Amnistía Internacional, en el informe que publicó en el año 2021-2022, el conflicto armado entre Israel y grupos armados palestinos en la Franja de Gaza que estalló en mayo conllevó posibles crímenes de lesa humanidad y al parecer crímenes de guerra. Ataques desproporcionados e implacables de las fuerzas israelíes causaron la muerte de 242 personas palestinas en Gaza. Ataques ilegítimos que incluyeron ataques selectivos contra instalaciones y personal médicos. Israel mantuvo un bloqueo ilegal de la Franja de Gaza que infligía un castigo colectivo a sus residentes y agravaba la crisis humanitaria en ese territorio. Los castigos colectivos están denominados como crímenes de lesa humanidad por todos los tratados internacionales. Por tots els deures fets, El sistema discriminatorio del gobierno impuesto por Israel a la población palestina en Israel y los territorios palestinos ocupados constituía apartheid, que es un crimen de derecho internacional. Os voy a leer una cosita solo sobre la situación de la infancia en Israel. Son informes de Save the Children, que creo que tampoco es una organización sospechosa de ser procomunista ni proterrorista islámica. La infancia en Palestina recibe un trato inhumano. Los niños y las niñas palestinas con las que hemos hablado, esto se basa en un informe de entrevistas a más de 500 niños y niñas palestinas, la experiencia de estos niños y niñas en las cárceles israelíes, porque hay que recordar que han pasado 10.000 niños por las cárceles israelíes en los últimos 10 años. La experiencia dentro de las cárceles israelíes son torturas, deshumanización, humillación y terror. El cargo más común que se les atribuye es tirar una piedra. Anem a la Pilar. Por delito por el que la pena máxima es de 20 años de prisión a niños de 12 años por tirar una piedra. Sentim la Pilar. Pilar. És que, clar, quan hi ha una acumulació tan bèstia de mentides, costa molt, diguem-ne, desgranar el gra de la palla. A veure, diverses coses, Guillermo. La primera, estar a favor de que l'estat d'Israel existeixi i, a més, pugui viure en pau, no vol dir estar en contra de que els palestins tinguin dret a viure en un estat propi, lliure i poder ser democràtic. Per tant, la idea de que quan un té una posició ha de tenir la contrària, jo ja sé que repeteixen els tòpics de mala manera i quan tu defenses el dret d'Israel a l'existència, sembla que siguis una mena d'assassí que defensa qualsevol cosa que faci el Sahal, l'exèrcit israelià. No. La primera cosa és, Israel, tu dius, el feble és a Palestina. Bueno, Israel té el dret a existir, primera cosa. Israel és una democràcia, l'única de tot d'Orient Mitjà. Convertir Israel en un país criminal on els 7-8 milions de persones es veu que es dediquen cada dia a aixecar-se per matar nens palestins, a part que és un concepte clàssic de l'antisemitisme, que també es deia quan a l'edat mitjana que els jueus bevien la sang dels nens jueus, doncs ara són soldats del Sahal que maten nens palestins. Sempre són nens palestins i són soldats molt malvats. I a partir d'aquí es crea una pel·lícula en la qual una societat complexa, democràtica, avançada, on a les escoles no s'ensenya a odiar en els palestins, cosa diferent la que passa a Cisjordània i a Gaza, on no hi ha, diguem-ne, per cert, he de recordar, entre altres coses, que l'actual govern que hi ha a Israel té el suport d'un petit àrab, dels germans musulmans. Poca broma, imagina't aquest país criminal que fa apartheid i que resulta que l'actual primer ministre d'Israel té el suport, entre d'altres, d'un partit àrab. Imagina't, diguem-ne, aquesta caricatura que feu permanentment d'Israel no ajuda gens ni mica els palestins. Primera, per una cosa, perquè els palestins
l'única sortida que tenen, l'única en el futur, no és caure en mans d'Iran o de Hamas o de Hezbollah o de la Jihad Islamia. L'única sortida que tenen és viure en pau amb Israel. Israel serà el magnífic veí dels palestins quan es resolgui el conflicte. La segona cosa és, no es pot estar sempre criminalitzant Israel i reduint la cosa a un maniqueisme de bons i dolents i oblidar sempre el que hi ha a l'altre costat. Escolta'm, des de que hem començat l'any, portem desenes de jueus morts. Aquests no existeixen mai a la propaganda. En els vostres tuits no surten mai. Mai els plorem. Si parlem de periodistes, vols que parlem de la quantitat d'opositors i periodistes que jamás ha executat sistemàticament? No surten en els informes. Aquests no existeixen. Aquests no existeixen. Ah, no, sí, sí. Vols mirar? Espera. No está en los informes, se está inventando usted. Sin embargo, no te'l passo l'informe. Sin embargo, mira, le voy a decir... No, deixa'm acabar, home. Deixa'm acabar. No, escolta'm, no tens arguments propis, perquè clar... Ah, vale. Mira. Lo que tiene importancia es la realidad. Doncs mira, el darrer informe... Sí, però és que ara ja... Home, no, és que m'has dit informe de Human Rights Watch. Les detencions arbitràries, la tortura, les morts en detencions contràries continuen permanentment. Continua, te'n podria dir moltes. L'aterrador tracte de cap als periodistes feta per Hamas demostra el menyspreu de Hamas per la llibertat de pensament i d'expressió. Diu Ignacio Miguel Delgado, representant d'Orient Mitjà a la zona. Amnistia Internacional ha demanat una vegada i altra una investigació independent de la repressió i acusa Hamas de cometre violacions de drets humans greus. Tot això no existeix per què? Primera, perquè no es poden fer informes. Porque a mí jamás ni me viene ni me va. Yo estoy defendiendo al pueblo palestino, no jamás. No a jamás. Jo també. No, usted está defendiendo al Estado de Israel, que es un Estado terrorista íntegramente. No és un estat terrorista. Ho pots repetir 1000 vegades. Terrorista és Corea del Nord. Me toca a mí, yo la he dejado hablar a esta señora tranquilamente mientras hablaba y hablaba. Guillermo, esclar, ja sé que no t'agrada el Ara toca a tu. Escoltem-lo i després anem amb tu. No, ell ve que papers. Bien, como digo que mi opinión no tiene absolutamente ninguna relevancia, lo que sí tiene relevancia son los hechos, las investigaciones y los testimonios. Voy a dar ahora mismo unos testimonios también recogidos por Amnistía Internacional sobre niños palestinos. Siempre niños. Destrozaron, es que da la casualidad... Sí, sí sé, israelís s'aixequen al matí i es dediquen a matar nens. Israel, és molt normal. Por supuesto que se dedica a matar niños. Sí, tant. Decenes de miles. Ha matado Israel desde que empezó la ocupación de Palestina és que ni tu t'ho creus, això, Guillermo, ni això t'ho creus tu. Però és que no me lo creo. A què parles de les guerres? ¿Me dejar hablar esta señora? Sí, respecteu-vos vosaltres el torn de paraula. Destrozaron una niña, destrozaron la puerta de mi casa, entraron en mi habitación, me taparon la cara con una bolsa y me llevaron. Le dijeron a mi padre que regresaría al día siguiente, pero regresé después de 12 meses. Otro, me arrestaron cerca de un puesto de control militar, un niño de 13 años. Registraron mi mochila y me hablaron en hebreo, un idioma que no entiendo. Al final me esposaron, me tiraron al suelo y me pisaron la espalda. Explica Fátima, detenida a los 14 años cuando iba camino a la escuela. Mientras me interrogaban, Isa, una niña de 14 años. Mientras me interrogaban me gritaron y me pusieron una pistola en la mesa delante de mí para asustarme. La prisión era un lugar horrible. Hacían sonar las alarmas a medianoche, a las 3, a las 6 de la madrugada para que nunca pudiéramos dormir mucho tiempo. Si no estabas despierto cuando sonaban, te golpeaban. Me golpearon varias veces con palos de madera y todavía tengo dolor de espalda de una de las palizas. Esta es la democracia que defiende la señora Pilar Rahola. 44.900 palestinos asesinados. ¿Habéis escuchado lo que acabo de decir? 44.900 palestinos asesinados desde octubre hasta ahora. De esos 44.900, 14.000 son niños. Bombardean hospitales, campos de refugiados, torturan, violan. Ese régimen es el que se está defendiendo en las televisiones de España, con personajes como Pilar Rahola. Y os he mostrado imágenes de bombardeos, pero a mí me llegan vídeos e imágenes de niños con la cabeza abierta, de haber recibido bombazos, de haber recibido balazos. Esa es la realidad que se está viviendo en Palestina. Y sin vergüenza, como Pilar Rahola, ahí sentada, totalmente en calma, diciéndote que allí no hay genocidio. Y esto permitido por A3 Media y permitido por Risto Mejía. Porque sabe que poniendo a
Pilar Rahola y a Irene Montero juntas va a crear expectación y va a crear audiencia. A esta gente, a estos carroñeros mediáticos, lo único que le interesa es generar audiencia para hacer pasta. No les interesa crear programas constructivos. Si hace falta sentar a una sionista, porque yo sé que ella es una sionista y lo que está diciendo es mentira, de la misma forma que siento a Pilar Rahola, te siento a Eduardo Inda o te siento a alguien que sé que me va a dar audiencia después en redes, vemos cómo de irresponsable es hacer una cosa así. Porque con personas como Pilar Rahola, al final, la opinión pública se ve influenciada. Y creamos nuestra reflexión sobre lo que está pasando, sobre temas políticos, en base a lo que escuchamos en los medios de comunicación. Entonces, si tenemos a personajes como Pilar Rahola, como Pablo Motos, como Ana Rosa Quintana, etcétera, etcétera, ¿cómo no va a subir partidos como Vox? ¿En qué cabeza cabe que crezcan partidos de izquierda a la izquierda del PSOE cuando el entramado mediático es esto? Por eso necesitamos hacer resistencia, crear nuestro propio poder mediático, crear nuestro propio contenido. Y para ello podéis empezar apoyando, si queréis, este canal. Y podéis hacerlo de distintas formas. Dejándome tu like, dejándome tu comentario, que por supuesto le echaré un vistazo, suscribiéndote, pero si quieres ir un paso más allá, puedes dejarme una donación en los comentarios o apoyarme en Patreon en el enlace que te dejo aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Pon, Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable.